noches a todos ustedes, bienvenidos a este programa, bienvenidos a Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su Obra Social, y como siempre, para plantearle muchísima información. Primero, el comienzo del programa, la introducción del mismo, va a estar abocado a los temas de actualidad económica y, ¿por qué no?, la actualidad económica está concatenada con la actualidad política. Y digo actualidad política, actualidad económica, porque durante esta semana hemos escuchado los audios, y repito, los audios y también imágenes de algunos referentes de la oposición. Y cuando digo audio e imagen de los referentes de la oposición, que introducieron algunos temas que realmente ya lo venían diciendo, pero se hicieron públicos. Por ejemplo, eliminación de las paritarias. Fíjense que las paritarias era un concepto fascista. Escuchar eso, ¿qué es la paritaria? La paritaria es cuando se juntan los representantes de los trabajadores y los empresarios para estar como par, y para lo cual hay una relación de asimetría. Siempre el poder más fuerte lo tiene quien es empleador. El poder a través de su poder de negociación, a través del poder económico. Entonces, las paritarias, ¿qué es lo que hacen? Fijan condiciones de trabajo para ambas partes, y entre las condiciones de trabajo, obviamente, un rol fundamental es el salario. Pero este hecho de instalar que hay que eliminar las paritarias, o que las paritarias son un concepto fascista, realmente, yo creo que este tipo de discurso proviene, no sé, de 2 siglos atrás, no, del mes de abril. Realmente altamente llamativo. Por eso esto está relacionado con la economía. ¿Y qué hablamos? ¿Cuál es la propuesta que hacen los distintos candidatos? ¿Es una economía de ajuste? ¿Es una economía que hay que bajar el gasto? Y bajar el gasto significa, entre ellos, hace mucho tiempo, significó bajar la jubilación. Bajar el gasto significa también de pronto tener transporte en distintos lugares donde un privado no lo tomaría. ¿Y por qué un privado no lo tomaría? Porque no resulta rentable. El concepto de subsidiariedad del Estado. ¿El Estado es subsidiario o no? Obviamente debe ser subsidiario, pero cuando hablamos de todo debe privatizarse o la menor cantidad de actividades en manos del Estado, acá estamos olvidando este concepto de subsidiariedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy escuchamos al candidato del PRO diciendo que no se va a eliminar la asignación universal por hijo, que no se va a modificar la situación de que YPF esté en manos del Estado, que no se va a modificar aquella decisión tomada de que la jubilación esté en manos del Estado y no en manos de los privados. Inclusive uno de los temas también que están hablando ahora, que está bien que el fútbol esté en manos del Estado y que sea gratuito para la gente, ¿no? Fíjense que en poco tiempo, en 7 meses, hubo un viraje terrible de muchísimos políticos, y esto tiene consecuencias económicas que sí afectan a nuestro futuro. Hice el planteo económico, y el planteo económico está relacionado con la política. Ahora voy a pasar a temas de salud, y por último, de actualidad farmacéutica. Bueno, vinculado con temas de salud, a ver, hablamos de economía y yo les pregunto a todos ustedes, a veces estos ruidos económicos o nosotros que tenemos que cumplir con una deuda, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo tengo la carga, soy responsable y quiero cancelar esa deuda. Pero empiezo a leer los diarios, empiezo a ver noticias que dicen que la situación es catastrófica, que es inminente un ajuste, como decía un economista, Miguel Ángel Broda, y de pronto digo, ¿cómo hago yo para afrontar este tipo de deudas? Si es inminente un ajuste, ¿cómo lo voy a abordar? Y esto a mí me puede provocar o no pánico. Y entramos con un concepto ya de salud que está atado a la economía y no es menor, ¿eh? En otros países mucha gente se ha suicidado, y estoy hablando de los desahucios, principalmente en España. También ocurrió en la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Y esto está atado, por ejemplo, una crisis económica. ¿Puede provocar una crisis de pánico? Y sí, vamos a hablar de salud con el doctor Juan Manuel Bulacio, que es médico psiquiatra. Y no se pierdan el tema de crisis de pánico, que no es lo mismo que ataque de pánico, que no es lo mismo que fobia y que no es lo mismo que yo interpreta o perciba que tengo alguna, por ejemplo, alguna dificultad cardiovascular, ¿no? Y a veces
algún tipo de situaciones, por eso digo, están concatenadas. Cuando uno siente la presión, bueno, que la situación no va a estar bien, sí me genera una crisis de pánico. Entonces, una pregunta que yo haría, pero obviamente no se la voy a hacer al doctor Bulacio, que es médico psiquiatra, sí se la voy a hacer al licenciado Mariano Kestelboim. Si todo lo que quieren instalar algunos economistas es la profecía autocumplida o que de alguna manera quieren generar una crisis de pánico en la gente. Y esa crisis de pánico lo lleve a cambiar eventualmente, sí o no, puede ser que sí, puede ser que no, a cambiar eventualmente su decisión política, ¿no? Porque a veces uno ve tantas noticias instaladas, una tapándolo a la otra, que en definitiva uno dice, bueno, pero la gente se fue de vacaciones, podremos no estar tan bien. Podremos estar muy bien, dicen otros, podemos estar más o menos, dicen otros. Pero sin embargo, algunos hacen planteos apocalípticos de lo que está ocurriendo. Y esto también, cómo una cosa está concatenada con otra. Pero volvamos a la salud, y hablando de la salud, ¿qué es lo que le puede pasar? Uno de los escenarios que planteé es el económico. ¿Qué es lo que le puede pasar a ustedes vinculado con una crisis de pánico? Pero otros pueden ser la muerte de un familiar, de pronto una tragedia también dentro del contexto de la familia o una situación laboral. Y de pronto aquellas personas que tienen dificultades en el trabajo y demás, que de pronto tengan determinadas crisis. Y tenemos que ver y preguntarle al profesional si son crisis de pánico o no. Bueno, y para cerrar vamos a hablar de temas de actualidad farmacéutica y nos acompaña el doctor Javier Valverde, integrante de OBIME. Él va a hablar de las tecnologías sanitarias. Sí, qué importancia tienen las tecnologías sanitarias en mejorar la calidad de vida y mejorar la salud. Y también en este programa va a estar Gabriel Muchenik, nuestro columnista, que nos va a decir dentro del sector farmacéutico todos los nuevos productos que hay en el mercado e inclusive si dentro del mercado se sacaron algunos productos porque se vendían como venta libre y no eran venta libre. Así ya está hecha la presentación en el programa del día de hoy. Yo le pido al señor director si podemos escuchar a las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, la música lo dice todo, dinero, pero vamos a hablar de dinero, no precisamente de dinero, pero sí del tipo de cambio. La verdad, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Es un mercado muy chico? ¿No es un mercado muy chico? ¿Cómo influyen en los precios? ¿Quieren generar pánico? Y no me estoy metiendo, y tampoco lo voy a meter a un economista, el licenciado Kestelboim, no lo voy a meter en temas de salud, pero ¿quieren provocar pánico en los mercados? Para mí lo que quieren, lo que expresan los economistas referentes de la oposición son expresiones de deseo. Expresiones de deseo de sus clientes, grandes empresarios. ¿Ah, sí? Sí, las grandes empresas, hoy para ellas la economía argentina está muy cara, los salarios fundamentalmente están muy caros, medidos en dólares, y para ellos es un costo. Una gran empresa, el mercado interno tiene un techo, quieren crecer y
y exportar, y para poder hacer eso, bueno, los costos locales en comparación con los de la región son mucho más altos. Buscan una devaluación. ¿Pero sirve esa comparación o no sirve? Sí, claro que sirve. Están muy parados en dólares y para contratar un ingeniero industrial tienen que desembolsar sumas que duplican, triplican los valores de los socios comerciales. O un operario industrial, hoy en la Argentina, tiene un salario promedio de $1.500, cuando en Brasil ronda los $600, $700. En Paraguay, en Perú, en Colombia, en Bolivia, está en torno de los $400. Entonces, para un grupo industrial que tiene intereses de mejorar su competitividad y tener más rentabilidad, el costo salarial es muy importante. Y si bien por ahí no quiere exportar, quiere tener un mercado interno, bueno, depende muchísimo de la regulación comercial, porque las importaciones le fijan un techo a sus precios. Sí. Entonces está muy al límite. Y ni que hablar los productores agroexportadores, que tienen mercados en el exterior muchísimo más potentes, y con las políticas de regulación comercial que está aplicando la economía argentina, tienen dificultades para ingresar a otros mercados, porque obviamente hay represalias, es un juego de un lado contra el otro, y bueno, estos referentes económicos lo que hacen, como te digo, es son expresiones de deseo, y si vos los seguís en todos los casos, Melconian, Broda, Artana, en su momento Esper, en su momento Bulat, los seguís a cada uno de ellos y te vas a dar cuenta que nunca la pegan. Siempre su pronóstico, por ahí la situación se complica, puede ser que se complique, pero su pronóstico siempre es muy agorero, muy pesimista, excesivamente pesimista. Por ejemplo, piensan, el dólar va a estar a 30 pesos, dicen eso, para que el dólar lo tratar de empujarlo, porque por lo menos a 20, por llevarlo a 20. Y la expectativa siempre juega, no puede no jugar la expectativa, y más cuando lo están repitiendo permanentemente. Y uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser que los empresarios sigan contratando a estos economistas que la pifian una tras otra? Y bueno, son justamente los encargados de hacer público los deseos de los grandes grupos de poder en la economía argentina. Había, un referente de la oposición habló del círculo rojo. Y cuando habló del círculo rojo fue porque le soltó la mano a algún grupo empresario. Y bueno, ya se dio a conocer qué quiere decir. Estos grupos empresarios le pagan a ciertos economistas para instalar en los medios de comunicación este miedo y eventualmente generar pánico. Sí, absolutamente. Además, en la Argentina es fácil, no es una tarea muy difícil. Ah, sí, es fácil. Y sí, la historia económica local facilita esa tarea. Las crisis que tuvimos en la Argentina en 2001, en el 89, a fines de los años 70, siempre fueron muy fuertes y la conciencia social está muy afectada. Entonces, cuando se rumorea de que se viene un proceso hiperinflacionario, de que van a tocar los ahorros de los trabajadores, que van a ir sobre los depósitos bancarios, la gente tiene miedo. Y al tener miedo, consume mucho menos, trata de ahorrar y sacar la plata del banco. Y eso es lo peor que le puede pasar a la economía. Claro. Entonces, justamente están todo el tiempo enfrentándose contra un gobierno que en los últimos casi 12 años lo que ha venido haciendo ha sido interviniendo cada vez más en los mercados, tratando de regular los mercados que en los últimos 25 años del siglo pasado estuvieron plenamente liberalizados. Claro. Entonces tratan de regular y a nadie le gusta que le toquen el negocio, que se metan en sus empresas. Entonces lo que hacen es, tratemos de rechazar a este gobierno como sea y operan a partir de los medios de comunicación con este tipo de jugadores. Te quiero hacer otra pregunta referida al plano internacional vinculado con la economía local. Cuando hablamos de economías regionales, cuando hablamos de competitividad, obviamente influye el tipo de cambio en el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Devalúa Brasil, somos más caros para Brasil. Es correcto, ¿no es cierto? En cualquier devaluación. Entonces, la devaluación de Brasil, por un lado. Por otro lado, la crisis económica de Brasil. La crisis china que se está instalando en los medios. Hay que ver la magnitud, si realmente es como la quieren instalar o no. Pero si yo tomo China,
tomo Brasil, una tercera parte de nuestras exportaciones van a esos mercados. Van a influir fuertemente en la economía y eso no son cuestiones de decisión del gobierno actual o del futuro gobierno. Influyen mucho. Argentina tiene un nivel de apertura económica muy alto. En los años 90, el nivel de apertura, que esto se mide sumando las exportaciones más las importaciones y viéndolo por el Producto Bruto Interno, en los años 90 era del 20%, en la actualidad es casi del 35%. O sea, es una economía muy abierta, los estándares, estamos por encima de la media internacional en términos de apertura económica. ¿Ah, sí? Bastante por encima. Estamos por encima de la media internacional. Estamos por encima. Por ejemplo, en Brasil, las Expo más las Impo, o sea, la apertura económica está en torno del 20%. Y hay economías mucho más chiquitas. Mientras más chiquita es la economía, más abierta es. Claro. Por ejemplo, la economía chilena está en torno del 60%, en Perú está en torno del 50%, pero la economía argentina, con un nivel de apertura que en el año 2011 había llegado casi al 40%, está por encima de la media internacional en términos de apertura económica. O sea, es un país que incrementó su nivel de apertura en los últimos años de forma fenomenal. ¿Por qué? Porque trató de reindustrializar su economía, no importando bienes de consumo como en los años 90, y para reindustrializarla tiene que comprar bienes de capital, las máquinas. Las máquinas son carísimas, los bienes intermedios también son carísimos. Entonces, en ese proceso, bueno, la economía argentina tuvo que demandar muchas más importaciones y también aumentó sus exportaciones. Pero ahora bien, vamos a la pregunta. Si Argentina tiene, en relación a su PBI, sus exportaciones son casi el 20%, y en la tercera parte van a Brasil, bueno, en ese caso, si la economía brasileña está en recesión, contrayendo su demanda, bueno, las ventas de productos argentinos a Brasil se van a restringir. El caso emblemático es el de la industria automotriz. Las ventas a Brasil, en lo que va del año, cayeron casi un 40%. Entonces, y además la industria automotriz eslabona, le da actividad a un montón de otros sectores. Sí. Neumáticos, autopartes, acero, asientos, textil. Es muy positiva sobre el funcionamiento de la economía, tiene mucha sensibilidad. Entonces, si la industria brasilera se cae, si se cierra el mercado brasileño, a la Argentina le duele. Y si la situación... Hablemos de China, a ver, ¿qué pasa con China? China, como... Por ahora son las bolsas. Pues tenemos, porque China sigue creciendo, eventualmente no crece a las tasas que venía creciendo antes, pero por ahora es el comportamiento del mercado bursátil. Pero bueno, ¿esto puede de alguna manera arrastrar a la Argentina o no? Está afectando. Los precios internacionales de los recursos naturales, de la soja, el trigo, el girasol, el petróleo, están cayendo fuertemente. Desde el año pasado hasta ahora ya cayeron en general la mayoría de los commodities alrededor de un 50%. ¿Y cuál es tu idea? ¿Por qué caen? ¿Por una cuestión de oferta y demanda? ¿Por qué? El factor principal es la oferta y la demanda. China no está creciendo tan fuerte, entonces no hay tanta demanda de minerales, de alimentos como había en los años anteriores, pero detrás de eso están los factores especulativos. Los precios de los commodities estaban muy altos porque había un juego financiero muy importante sobre las cotizaciones de esos productos. Es lo que se llaman los derivados, los precios futuros. Los precios futuros, ¿no? Y esos precios estaban muy altos, inflados. Estaban por encima, ¿sí? Evidentemente estaban pero eso, cuando estalló la burbuja hipotecaria en Estados Unidos y los grupos financieros dijeron ¿a qué jugamos?, vieron que los precios de los recursos naturales por factores reales, por la mayor demanda asiática, venían aumentando de precio. Claro. Había más consumo de China, bueno, aumentaban los precios de todos los granos, las carnes, los combustibles, minerales, todos los commodities. Venían aumentando muchísimo de precio. Entonces, cuando ven ese proceso, dicen, bueno, vamos ahora a atacar este mercado, porque este es el mercado de mayor rendimiento, y empezaron a invertir fuertemente en estos derivados, que son los precios de los commodities. Cuando China está empezando a dar señales de que no va a crecer tan fuerte, y en Estados Unidos su economía se está recuperando, y hay expectativas muy fuertes de que van a aumentar la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la tasa de interés de referencia a nivel internacional, bueno, los capitales especulativos dicen,
ya me jugué bastante con esto, voy a volver a mi casa matriz, voy a volver a los Estados Unidos a invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos que son mucho más seguros y que me van a rendir más. Entonces hay un pánico en el mercado y las posiciones que había sobre los recursos naturales dejan de estar y van a activos mucho más seguros, como el dólar, los bonos de Estados Unidos, bonos de Alemania. Y en ese contexto a la Argentina le perjudica mucho. ¿Por qué? Porque sus socios comerciales empiezan a caer en términos de nivel de actividad. Y Argentina no tiene a quién exportarle, se le está complicando. Este año las exportaciones van a ser entre 55.000 y 60.000 millones de dólares. En el pico de los últimos 10 años, en 2011, el pico histórico, fueron 84.000 millones de dólares. Entonces, en un contexto así, con una economía donde los trabajadores están alcanzando niveles salariales en dólares, el récord a lo largo de su historia, bueno, de algún lugar hay que sacar los dólares. Si la tasa de interés internacional va a subir, bueno, la situación es delicada. Y en este contexto, el gobierno está tomando medidas para evitar que grupos de poder, a partir de operadores mediáticos, economistas, traten de que la situación se complique más, llamando la atención sobre los problemas no solamente internacionales, sino fundamentalmente los problemas locales. ¿Por qué? Porque hay una lógica política detrás de esto. Lo que tratan de decir es, el problema no es de afuera, es de acá, que no lo saben manejar, y entonces va a estallar todo porque no saben manejar. Todo lo contrario, vos podés ver lo que está ocurriendo en el resto de los países de la región, el consumo interno en esos países está cayendo, en la Argentina está aumentando. Claro. Y bueno, y está aumentando con un proceso de desendeudamiento fuerte. Argentina logró bajar los niveles de deuda en los últimos años de una forma nunca antes vista por una economía. Teníamos más de un PBI y medio de deuda. ¿Ahora en cuánto estamos? Ahora estamos entre el 45 y el 50% del PBI. Pero la deuda en dólares está alrededor del 10% del PBI. Y es la que importa esa, porque es la que para repagarla es donde tenés que acudir a organismos de crédito internacionales o ver la forma de cómo vas a repagarla. La deuda que es en pesos, uno puede tomar deuda en condiciones aceptables con organismos de crédito locales, pero la deuda que es en dólares es mucho más compleja. Entonces, que sea solamente el 10% en relación al PBI la deuda en dólares, cuando antes era el 95% en relación al PBI la deuda en dólares, bueno, es un logro, es una mochila que se le ha sacado al próximo gobierno que tenga que administrar la economía nacional. Bueno, Mariano, realmente muy claro. Muchísimas gracias por venir a Proyecto Federal. Por un gusto, como siempre. Bueno, señor director, ¿podemos poner un separador? Porque pasamos en instantes con el bloque de salud. Bueno, yo les quiero comentar a ustedes que si la economía no le produce pánico, ¿sí? Vamos a hablar, ojalá que sea así, ¿no es cierto? O lo que dicen algunos actores económicos, o lo que dicen algunos referentes políticos para generar miedo o pánico. Estoy manejando solamente una arista de las crisis de pánico. Ustedes vieron, estamos hablando del bloque de salud, y en el bloque de salud nos acompaña el doctor Juan Manuel Bulacio. Bueno, yo hablé de crisis de pánico. Doctor, has tenido que escuchar los temas económicos, pero también puede haber temas de otra índole, por ejemplo, la pérdida de un familiar, un divorcio traumático, distintas situaciones que le ha pasado a una persona o a un grupo de personas que sienten una sensación que cuando van a la calle, silencio, están mal, una puntada en el pecho, charlándolo previamente, y de pronto uno va al cardiólogo y dice, no, no tenés nada. Claro. Y cuando el cardiólogo dice, no tenés nada, bueno, entonces, ¿qué tengo? ¿Crisis de pánico será? Sí, ahí lo primero por ahí es distinguir el uso coloquial de la palabra pánico, sí, que se refiere como algo así como un miedo importante, ¿no? De lo que es la crisis de pánico o el uso más técnico, más médico de la palabra pánico, ¿no? Sí. Donde ese miedo es un miedo intenso, del mismo modo, pero que está referido al miedo intenso a morirse
a descomponerse, a volverse loco o a perder el control. Es decir, todos esos factores causantes de estrés son factores externos que pueden provocar síntomas físicos. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Cuando hablamos de pánico, ¿tenemos que hablar de estrés? Y muchas veces está ligado. Bien. No siempre. Digamos que casi siempre el estrés actúa como un desencadenante. Sí. Lo que pasa es que el propio organismo, a través de, digamos, de su psiquismo y de su genética, actúa como un predisponente. Claro. Entonces siempre va a haber una relación entre el estrés, que es, digamos, lo que le sucede al sujeto, el modo como entiende aquello que le va pasando y a su vez la predisposición que tiene. En ese sentido, el estrés está muy fuertemente ligado al pánico. Pero lo interesante es que en el pánico, todos esos síntomas físicos de alerta que se producen en el estrés están volcados, la alarma es interior, es Claro. el propio cuerpo. Ya no es la economía, la crisis familiar, el conflicto laboral, sino que es el propio cuerpo lo que alarma al sujeto. El sujeto se puede activar y tener síntomas como producto de todo eso que pasa, Sí. pero la cabeza empieza a volverse hacia uno mismo, hacia los propios síntomas. Por eso en general es inesperada la crisis. A ver, ¿te puedo interrumpir? A ver, estoy tratando de interpretar tu comentario que lo tenés investigado y desarrollado por muchos años. Primero decimos, yo te enuncié factores externos. Sí, correcto. Pero puede ser que a partir de factores externos yo lo internalice y yo sea el generador del pánico. Sí, hay factores externos interpretados por el sujeto. Sí. Una vez que ese factor es interpretado, para responder tengo que activarme, tengo que pelear. Para que nos entienda la gente. Sí. Factores externos, la muerte de un familiar. Factores externos, una crisis económica muy fuerte en la familia, Perfecto. pérdida de trabajo, lo que fuera. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Yo qué La hago? persona, cuando Sí. tiene una demanda externa, tiene que pelear Sí. o huir. Sí. Para ambas cosas se tiene que activar, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, Bien. respiratorio, el tono muscular. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, se tiene que subir a un ring a pelear. Sí. El cuerpo acompaña esa pelea. Sí. Bien. En algún momento se acaba el componente, el rival del ring baja. ¿Por qué? Porque en ese momento me fui a mi casa, estoy volviendo en el auto, estoy comiendo, estoy tranquilo supuestamente. O sea, no está el rival, pero el cuerpo quedó como si estuviera arriba del ring. Entonces, en vez de pelear con el rival, estoy listo para la pelea, no tengo rival. ¿Con quién peleo? Conmigo mismo. Conmigo mismo. Empiezo a detectar mis síntomas, me empiezo a pelear conmigo mismo, empiezo a mirar la taquicardia, todo lo que decíamos antes, y me da miedo. Bien. Y ese miedo me activa más y empieza un circuito que termina activando severamente hasta llegar al pánico. Juan Manuel, vamos al corte y seguimos hablando del tema. ¿Cómo Realmente muy interesante. Todo lo que quieran saber sobre crisis de pánico, las distintas aristas, inclusive muchas veces lo confundimos con fobias. Bueno, vamos a un corte y continuamos, no se vayan, continuamos acá en Proyecto Federal con más actualidad de salud y tenemos actualidad farmacéutica porque ya llegaron dos columnistas importantísimos de este programa.